Advent, para mí siempre es especial. it's quite a special one for Marcos. A mí siempre es una de las que más me emociona. It's the one that gets him the most excited. Y en esta temporada de Adviento And in this season of Advent in vamos a particular, caminar a la luz. we're going to enter a new sermon title called Walking into the Vamos a Light. caminar a la luz del Walk Señor. in the light, into the light of God. Y para eso quisiera for que that, abriéramos nuestras Biblias I would like for us to open up our scriptures y poder ir a el capítulo 2 de Isaías, and to go to the book of Isaiah chapter 2. ya que el libro de Isaías tiene esta imagen bien repetida y el énfasis sobre la luz y la oscuridad. This chapter really deals with the imagery we have of light and darkness. Y desde sus primeros capítulos And from its very first chapters, comienza a surgir esta imagen. this image of light and darkness starts to bring forth. El capítulo 2 de Isaías, So we're going to begin with chapter 2. en versículo 1. I'm going to read verses 1 through 5. It'll be read vamos out a- loud in English, and you could follow along. In Spanish. You could follow along in English on the screen. Y vamos a leerla en español y en la pantalla estará en inglés. Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. Verse 2. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Verse 3. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Verse 4. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Verse 5. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Caminemos a la luz del Señor. Let us walk in the light in the Lord. Y en esta temporada, So in this season, donde hay muchas luces, where there are many lights, donde hay un énfasis sobre la luz, where there is an emphasis on twinkle lights everywhere, es importante para nosotros it's important for us volver a estos pasajes to return to these para poder passages volver a ser instruidos so that we can be taught once again en los caminos de la luz. and what does it mean to follow the light. Porque la luz de aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, Because the light of the one who said, I am the light of the world, tiene eco en justamente estas palabras del mismo libro de Isaías. has an echo into the words of the book of Isaiah. En estos primeros capítulos de Isaías, In the first couple of chapters in the book si of ustedes leen Isaiah, el capítulo 1, if you look at chapter 1, la condición en la que está el pueblo the condition in which the people are living es muy deprimente. is quite depressing. Hay corrupción, There's a lot of corruption. hay adoración falsa, There is false worship. hay un gran nivel de prostitución, There's a high level of prostitution, no solamente sexual, sino que también religiosa. not just Idolatría. sexually, but also religious idolatry. Muchas veces leemos estas palabras y pensamos: Isaías era un idealista. Sometimes we read the words of Isaiah and go, Isaiah was such an Qué idealist. desconectado estaba de su contexto. He's so disconnected from reality. Pero el capítulo 1 y los capítulos posteriores nos recuerdan de que la situación But chapter 1 of the chapters following this reminds us that the situation, religiosa, espiritual, the religious and spiritual económica and economic y aún de seguridad and even security del pueblo de Israel of the people of estaba en God crisis, was in deep estaba en crisis, extremo. was in an extreme crisis. estaba en exilio, It was in exile. estaba en una situación It was in a situation. donde era muy difícil There was just hardship after hardship. poder dar una
palabra de esperanza, It was hard to give a word of hope. poder dar algún mensaje que llenara los corazones de las personas. It was hard to give a message that would actually fill the hollowed hearts of people. Porque cuando la realidad es de desolación Because when reality is filled with desperation, y cuando hay desolación, and where hay there is hopelessness, desorientación. then we are also in disorientation. Y es muy fácil So it is so en medio easy, de situaciones tan duras in the midst of really hard crises, simplemente to simply decir así son las cosas. say, that is just how it is. Y es mucho más fácil decir quedémonos en la oscuridad. It is much easier to say, actually, let's just stay in darkness. Pero el capítulo 2 But chapter 2, es interesante cómo comienza en ese primer versículo. it is fascinating to see the way that it begins. Porque dice, la palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió. Because it says, this is what Isaiah, son of Amos, saw concerning and heard the word. Pero fíjense que es la palabra que recibió en visión. So this is the word that Isaiah received through vision. Si uno va a escuchar una palabra, uno la escucha, no la ve. If you're going to receive a word, you typically listen to it. You don't see it. Pero en este primer versículo claramente, But in this verse, we clearly see para recibir palabra is that to receive the word, hay que primero verla. you have to first see the word. Porque las condiciones estaban dadas Because the conditions were such para que cualquier palabra, so that any word, cualquier mensaje any message estaba trillado. was already going to just fall flat. Cualquier palabra estaba agotada. Every word would just, Pero Isaías, but Isaiah, para poder recibir palabra, in order to receive word, tenía que ver, had to see a vision. tenía que ver más allá de las condiciones. Had to see beyond the situation at hand. Y esa visión, And that vision, eso que puede ver, that Isaiah could see, involucra sus sentidos, involves all of his senses. más allá de lo que escucha. Way beyond just listening to it. Porque como decimos en buen español, entra por una y sale por la otra. Because sometimes it goes one ear and out the other. El escuchar algo puede mucho más fácil evadir o We ignorar can avoid or ignore, o en su peor de los casos olvidar. or in worst of the cases, totally forget Pero cuando hay things una we hear. clara visión, But when there is also a vision, hay espacio para recibir una nueva palabra. there's also a space to receive a new word. Y vivimos en un tiempo donde las palabras son desgastadas y trilladas. And we live in a time in which words are just used left and right with no thoughtfulness. En la era de Twitter, donde podemos decir cualquier cosa, You can tweet anything that comes to your head in 150 characters. las palabras ya casi no valen mucho. Words sometimes feel like they mean nothing. Aunque no valgan mucho, siguen destruyendo. But even if we might think that they mean nothing, they continue to destroy. Y por más trilladas y cansadas que esté la palabra And as verbal, words have been overused and malused, they still can cause deep harm and violence. sabemos y confiamos. We know and we trust. Y si nos hemos olvidado, hoy tenemos que recordar And if we have forgotten today, we are reminded que la palabra that the word que es vista that is seen desde el futuro de Dios, from God's future, la palabra que es vista the word that is seen desde el orden de Dios, from God's order, la palabra que es vista the word that is seen desde los propósitos de Dios, from the very purposes of God, traen vida brings life y traen luz. and bring light Y nos invitan a ser adiestrados and invite us to be retaught, en una manera donde veamos la luz como el gran regalo to see the light once again as the big gift de juicio of judgment, y de esperanza. but also of hope. Porque para poder entender la venida de Jesús, Because in order to understand the coming of Christ, tenemos que reconocer que esa venida we have to recognize that that coming juzga ciertas cosas. It judges certain realities in us. Y algunos de nosotros tenemos miedo a la palabra And juicio. some of us, when we hear the word judgment, we are so afraid of that word. Pero el juicio es necesario. But the truth is, judgment is necessary. Como dijo el biblista norteamericano Walter Brueggemann del Antiguo Testamento, As a theologian once said, Brueggemann, dice que no hay oportunidad, no hay chance para que Dios haga algo nuevo.
He says, there is no chance for God to make things new sin juicio, without judgment. sin el juicio de las cosas viejas que están hechas para destrucción. Without judgment upon the old things that make for destruction. Se los digo otra vez por si no captaron eso. Say No it one hay more time. chance de que Dios haga cosas nuevas There is no way God could make something new sin juzgar a las cosas viejas que están creadas para destrucción. without first naming and casting judgment on things that are old and that are Y made for destruction. la luz de Dios And the light of God trae juicio brings judgment sobre los sistemas, among all systems, sobre las maneras de ser y hacer over all the ways we do things. que promueven muerte. All the things that promote death will be Y judged. por eso es que a veces es más fácil quedarse en la oscuridad. That's why it is sometimes way easier to stay in darkness. Pero la luz But light que ha venido a este mundo that has come to this world ilumina shines lo que brightly. tiene que ser juzgado Shines on the things that need to be called out. y nos invita a caminar hacia esa luz. And invite us to walk towards the light. Por eso es que no podemos ser cristianos That's why we can't be followers of Jesus desconectados de nuestra realidad. disconnected from our reality. Por eso es que Jesús más adelante va a decir, la luz no puede ser escondida, That's why Jesus later on says the light cannot be hidden. porque hay que saber muy bien lo que está ocurriendo en la oscuridad Because we have to really understand what's happening in the darkness para poder ver claramente to be able to clearly see and la identify palabra juzgadora de Dios. the judging word of God. Y la palabra de juicio de Dios And the word of judgment from God es que la guerra, is that war, es que la violencia, is that violence, es que las herramientas de destrucción is that all of the tools of destruction no tienen la última palabra. don't get the last word. No pueden perdurar. They can't outlast peace. Y por eso esta imagen es tan poderosa. And so that's why this imagery is so powerful for Por eso us. es que la palabra que Isaías ve That's why the word that Isaiah sees es que esta luz atrae a las naciones, is that this light attracts and brings together all atrae a los nations. pueblos It brings all peoples que están cansados, that are tired agotados and are so tired de ir guerra tras guerra, violencia tras violencia, muerte tras muerte. to be in the constant cycle of war, violence, abuse, war, violence, abuse. No war, sé si eso a ustedes los emociona, pero la historia de la humanidad es violencia, muerte, abuso, explotación, conquista y démosle otra vez. The story of humanity is war, conquest, violence, war, conquest, violence, war. Es un ciclo que es todo, es parte de nuestra historia That's our story that we've inherited. y que si no ponemos atención And that if we're not careful, nos pueden vender el cuento que bueno, así son las cosas, mejor esperemos que venga Jesús y se acaba todo we esto. will just eat the lie that we just have to let things be what the way they are. When Jesus comes back, all over. Pero aguas, But be careful. despiértense, Wake up, oh people. pónganle atención, Pay attention. estén avispados, Get on it. porque la luz Because the light, de la que le estamos hablando the light that we're talking viene a about juzgar esos ciclos comes to judge those cycles. y viene a romper cadenas. And it comes to break those chains. Y por eso es que las naciones se reúnen porque han escuchado que hay una luz And that's why the nations gather, because they heard that there was this light que sale de este monte Sión. that comes out of the Mount Zion. Yo siempre me imaginaba un monte inmenso. You know, you always think of Mount Zion, you're like, this must be a gigantic mountain. Lo opuesto a en El Señor de los Anillos hay una montaña, ¿verdad? In Mordor. the Lo trilogy of opuesto a Lord of eso. the Rings, there is this like mountain, and you're thinking it's got to be bigger, Or opposite of the that? opposite of that. The opposite Porque of that. brilla mucho más y toda esa oscuridad. Pero Oh, dicen okay. los que han ido a Jerusalén, I've ¿verdad? not seen the movies. Oh. Things shine. Yeah, the Mordor, Great. the opposite of the Mordor hill thing. Okay. I think that's what it's called. The Dicen, opposite pero of Edward in Twilight. It don't shine. I have no idea about that. Pero dicen los que han ido a Jerusalén, But ¿cierto? those who have gone Que to el Jerusalem monte de Sión no es tan grande, and that see Mount Zion, it's not that impressive. no es tan
impresionante, no es tan grande. It's not that big. It's not that impressive. Porque lo que atrae, Because what attracts the people, que es lo que dice el versículo 3. this is what verse 3 says. Dice, que nos enseñe sus caminos este Señor de la luz. It says, He will teach us His ways Que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. so that we may walk in the path. Porque lo que los atrae a estas naciones cansadas y agotadas de los ciclos de explotación Because what y attracts violencia these people that are tired of violence, es de que hay unos nuevos senderos, and that there's a new path de to que hay walk. nuevas maneras, There is a new way to do things. de que hay nuevas prioridades That there are now new priorities. y de que es posible compartir vida entre todos nosotros. And that it is indeed possible to share life with others. Y por eso es que juzgará That's why there's las judgment. naciones y los pueblos que sigan empecinados, The people, groups, and the nations that continue to be obsessed, en este ciclo. that are obsessed with perpetuating this cycle that we've always seen. Este ciclo que se ve reflejado en estos instrumentos de guerra. This cycle that is embodied by these tools of war, Espada y lanza. spear and swords, Espadas y lanzas. spears and swords, Transformados en arados y en hoces. are transformed into plowshares and hooks. Estas espadas y estas lanzas These swords and these spears, caminan a la tonada de la oscuridad. they are walking to the tune that darkness sings. Los arados y las hoces Plowshares and hooks caminan a la tonada de la luz are del Señor. walking in the tune that light brings. Las espadas y las lanzas Swords and spears serán juzgadas will be judged por haber caminado al ritmo because they de walked la oscuridad. to the rhythm of darkness. Porque estas espadas y estas lanzas Because these spears and these swords representan represent lo que uno hace cuando uno se siente amenazado. what we do when we feel threatened. Y la amenaza The threat nos lleva a proteger lo que es nuestro. leads us to respond in wanting to protect what is our own. Y los que tienen And the ones who have pueden comprar herramientas para protegerse. can buy the tools so that they can protect themselves. Las espadas y las lanzas no eran baratas. Swords and spears were not cheap. Era una comodidad, era un instrumento que solamente ciertos podían comprar. It was a commodity, a reality that only a few can purchase. La amenaza lleva a poder usar nuestro privilegio Threat leads us to use our privilege para comprar seguridad, to purchase security, para proteger lo que es de to nosotros, protect what we conceive as our own, lo cual nos lleva muy fácilmente which easily leads us a destruir a otros, to destroy somebody else's, a abusar de otros, to abuse of somebody else, a violentar a otros to violent against y someone else, últimamente decir tu muerte and to ultimately say your death es menos importante que la mía. is less important than mine. El caminar al ritmo de la oscuridad When we walk to the rhythm of darkness, nos lleva a este ciclo. leads us to become part of this cycle. Y no solamente lo hacen naciones And nations are not the only systems doing this. que tienen grandes ejércitos y grandes armamentos. That have great armies and big war. Nosotros internamente también los hacemos. We internally Cuando nos recreate this sentimos cycle. amenazados When we too feel threatened por otro by another que no se parece a nosotros, that is not like us. por otro que que está sacando ventaja By por another encima mío, who we feel is taking advantage of us. buscamos la manera de comprar nuestra seguridad We seek the way to purchase our para security. proteger lo que es nuestro To protect what appears to be ours a costo de otra persona. at somebody else's cost. Esto es caminar al ritmo de la oscuridad. That's what it means for us to be complicit in walking in this cycle. Y of eso death. la luz de Dios lo juzga. And the light of God judges that. Y el caminar a la luz And so to del Señor walk in the light of the world implica que esas amenazas, implies that those threats, esas herramientas de destrucción those tools for destruction
pueden ser transformadas. could be transformed. Si algo nos recuerda Adviento, If Advent reminds us of anything, es que hay que preparar con expectativa. is that we must be prepared in expectation Que aún los instrumentos de destrucción that even the tools used for destruction pueden ser transformados por instrumentos de vida. could be transformed into tools of life. Que los instrumentos de muerte That the tools of death pueden ser transformados por instrumentos de vida. could be transformed into tools to bring life. Porque a la luz Because in the light de nuestro Señor, of our God, lo que se busca what we seek no es la compra, is not to purchase seguridad, our security, sino es la comunión. but to seek communion and Es community. poder buscar la comunión como el último fin que Dios tiene para Our nosotros. constant seek is for us to continue to seek this deep communion with our God. La temporada de Adviento The season of Advent y cada una de estas velas and every single one of these candles nos recuerda remind us del deseo más profundo de that un Dios God's deepest desire que dice, yo puedo transformar hasta to pistolas say, God said, I can even transform guns por algo que vaya a traer cultivo, into something that could be used to bring harvest, por algo que vaya a promover la agricultura, and something that could be used to promote agriculture por and algo que life, vaya a promover la comunidad something that could promote community, not the killing of it. en vez de la muerte de ella. Estas son muy buenas noticias These are good news para for el us, momento histórico en que vivimos. for the historical time in which we live in today. En una Latinoamérica convulsionada, In a Latin American continent that is continuously in upheaval. en este mismo país In this convulsionado, very country, there's all these realities that have come from these tools of death. donde esto no es de derecha ni de izquierda, This has nothing to do with left or right. esto no es de republicanos o This demócratas, is not about Republicans against esto no es de Democrats. una plataforma This is not about de a un partido platform político. of a political party. Hermanos, hermanas, Oh, my sisters and my brothers, la luz the del light Señor of our God trasciende transcends eso, all of those porque bipartisan busca realities. la transformación. Because it is seeking the transformation of both sides. Busca la transformación aún de nuestros enemigos, And seeks the transformation even of those we call our porque el enemies. propósito es la comunión, Because the purpose is to bring la communion, común unión to bring common entre union Dios creador, between God the Creator, Dios proveedor, God the Provider, Dios redentor God the Redeemer, y todos nosotros sus and criaturas. all of us as God's creation. Gracias sean dadas a Dios Thanks be to God for that common union as our goal. de que Dios decidió ser niño, We thank God that God chose to be a child para desde ahí so that from there mostrarnos una nueva visión. show us a new vision. Por eso es que la palabra se hace carne, That's why the word became flesh. porque una nueva visión era necesaria Because a new vision was needed para poder escuchar la palabra de Dios. to be able to hear the word of God. No se han emocionado, You are not pero excited. esto es sumamente importante But this is so important for us. para poder entender In order to understand la Navidad. Christmas, Hay que entender we have to also el understand accionar de Dios that God's action en su luz in God's light sobre la oscuridad over all darkness. y así poder invitarnos And then we can then understand that we are a invited caminar en su luz, to walk in a that caminar light. a la luz de este nuevo orden. And to walk towards that light that judges our reality and gives us a new vision. Y gracias sean dadas a Dios And so we thank de God que esto no es algo idealista, that this is not just sino idealistic. esto surge de circunstancias y contextos muy difíciles. This vision comes out of really harsh realities that are not sugar-coated. Y tal vez lo más cercano que puedo traerles como ilustración And the closest image that we could bring as an illustration in all of this es el proyecto que llevó a cabo Pedro Reyes. is a project that Pedro Reyes brought forth. Es un artista y activista mexicano He's an activist and an artist in Mexico. basado en la Ciudad de México. He is based out of the Mexico City, Y capital comenzó city. Yes. un proyecto And he began a project en la ciudad de Culiacán. in the city of Culiacán. Si saben algo de Culiacán, Culiacán If es you- una de las ciudades en México con el mayor
alto porcentaje de homicidios. If you know anything about it or ever heard it in the news, it is the city with the highest amount of homicides in the state. Es donde las guerras de los carteles y del narcotráfico están a pleno. It's where the drug wars and the cartels are at an all-time high. Pero él empezó un proyecto, But he had a Llamado- vision and started a project. palas por pistolas. And it was called bullets for No, palas. shovels. Shovels for, Oh. for pistols. Shovels for guns. Yeah, shovels for pistols. Y comenzó este proyecto de ofrecer And he started this project to offer un voucher a voucher a las personas que quisieran cambiar sus pistolas, To people sus rifles, who wanted to trade in their ciudad. guns and their automatic rifles, por un voucher para ir a comprar electrodomésticos. a voucher so that they could go and buy appliances for their homes. 1527 armas There fueron was cambiadas. 1,527 guns turned in. 1527. 1,527 guns turned in. Y él con todo un grupo de personas Him with a group of people fundió todo este metal. Y He podemos then ver la próxima. Ven, ahí las están melted- triturando todas. He took all of the steel. Sí, las desarmaron. So they took the guns apart and then they melted. Y All en, of them. y en este proyecto And in this project in las particular, comenzaron a fundir they started to melt them together y comenzaron a construir palas. and they made shovels. Y construyeron y pudieron hacer 1527 palas. And they made 1,527 shovels. Y no solo eso, And not just that, sino que estas palas but that these shovels fueron después usadas were then used para plantar to plant 1527 árboles. 1,527 trees in the middle of the city of Culiacán. 1527 árboles 1,527 sprouts of life como testimonio as witness de que la luz del Señor that the light of God, no es un idealismo, it's not idealistic, sino que es una transformación, it's a transformation, aún de instrumentos de guerra. even of our own instruments of war and death. Después hizo otro proyecto que no tengo fotos para eso, pero He then did a different project, and we don't have pictures of that. usó todo el metal de las pistolas y los rifles y de alto calibre y todo He used the metal from all the bullets from all of the guns para hacer instrumentos, to make instruments, musical instruments, guitarras eléctricas, electric guitars, flautas, flutes, bajos. basses. Porque otra vez, Because again, cuando nos dormimos when we fall y asleep aceptamos que la oscuridad ese es el ciclo and de we la just humanidad, take the lie that darkness is just the way things are, nos olvidamos al Dios al que we seguimos. forget the God that we say we serve and follow. Y Pedro Reyes y su And grupo Pedro Reyes and his group and his organization nos recuerda, Remind hermanos, us hermanas, que today como pueblo de Dios that as people of God, creemos todavía firmemente we still firmly y believe seguimos todavía. and we still firmly Y follow. hoy recordamos And today we are reminded que al Dios al que seguimos that the God that we follow siempre prefiere palas Well, en vez de pistolas. always prefer shovels over guns Todos los días de nuestra vida. every single day of our lives. Y cuando perdemos de vista eso, When we lose sight of that, cualquier otro tiroteo que escuchamos es any como, other shooting that we hear is just another day. pero si como cristianos decimos, eso no es voluntad de Dios. But as Christ followers, we go, that might be every other day, but it's not the will of God. Y eso no será lo que rija, And it'll not be what then gives Nuestras me vidas. my reality and dictates my life. sino que el juicio de Dios But I know that the brilla judgment luz of God will bring sobre light los instrumentos de guerra over any violencia y instrument muerte of death, war, and violence y los declara and declares them obsoletos, obsolete, estériles, sterile, falsos. false, Y nos dice, and tells us, caminemos a la luz. would you walk in the light? Seamos instruidos Could you be retaught?
en el Torah, in the Torah, en la ley, in the law, en su justicia, in God's en sus justice, prioridades, in God's priorities, de huérfano, viuda, inmigrante, from orphan, widow, and immigrant, de buscar el reino de Dios y su to seek justicia, the kingdom of God and de its justice, promover la comunión con to Dios, promote the communion with el ser God, conocido por Dios y que Dios nos conozca to be known by God and for God to know y us. que otros también. And so that way also we let ourselves be comunión. known by others in a deep communion Eso es with one promover another. vida. That is what it means to promote Eso es life. buscar la comunión. That is what it means to promote community. Y en eso And that podemos confiar y descansar. is what we can trust and sleep with peace. Yo sé que es una temporada de consumir mucho. I know that this is a season in which we're told that consume is the way to go. Hemos cambiado, ¿verdad? Antes decíamos yo pienso y existo. Before we used to say, I think, therefore I am. Otros decían yo siento y por eso existo. Others say, I feel, therefore I am. Ahora se nos dice yo consumo y por eso existo. Today we're told, I consume, therefore I am. Hoy más que nunca So today necesitamos recordar we need an alert reminder de que yo estoy en comunión con Dios y otros. that my first priority is to be in communion with God and with Y others. por eso existo. And that's why I exist. Que Dios nos ayude May God help us. en preparación, In preparation, caminando a la luz as we walk in the light de este Dios of this God que decidió ser niño that decided to come as a para child transformar to transform aún la mismísima muerte even the very en death vida. into life. En medio de sus circunstancias y realidades, In the midst of realities, en medio de las condiciones históricas en que vivimos, in the midst of the historical times in which we are living no nos through, olvidemos, let hermanos, us hermanas. not forget, sisters and brothers. Caminemos a la luz Let's walk in the light de este of Dios. this God. Caminemos a la luz. Let's walk. Dejémonos instruirnos Let ourselves be retaught what light is all about. por la comunión de este Dios. May we walk in the communion Amen. of this God. Amen. Que así sea. Let it be so.